¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ya podría, por ¿Puedo favor. compartir la pantalla? Sí. Sí, sí, por favor. ¿Me confirma, por favor, si logra ver mis diapositivas? Sí, cáncer de próstata. Ujú, está perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, les saluda el doctor Hugo León Zorrilla. Soy médico asistente de urología del Hospital Legado Revaliati. Bueno, agradezco tanto a la universidad como a la coordinación por permitirme estar con ustedes y conversar un poquito sobre este tema que es el cáncer de próstata. Vamos a tratar de que la exposición sea un poco dinámica. Voy a ver si en el camino ustedes pueden responder algunas preguntas. ¿Ya? Vamos a hacer una exposición del cáncer de próstata basados en un caso clínico. Bueno, entonces tenemos un paciente varón de 62 años que es diabético e hipertenso. Otra antecedente de importancia que ha tenido una apendicectomía, no tiene historia familiar de neoplasias malignas, alérgico a la penicilina, no tiene hábitos nocivos y, bueno, su medicación habitual tanto para la presión alta como para la diabetes. Entonces, a raíz de este caso, vamos a conversar un poquito perdón, de lo que es la epidemiología del cáncer de próstata. Si ustedes se pueden dar cuenta, el cáncer de próstata ocupa los primeros lugares en cuanto a incidencia y entre el cuarto y quinto lugar en cuanto a la mortalidad. Por eso es muy importante que conozcamos este tema de forma básica, por lo menos, para tener un adecuado diagnóstico o una sospecha de diagnóstico de estos pacientes. En el Perú, ¿ya? En cuanto a incidencia en varones, es el primero, 8.550 casos diagnosticados por año, y el quinto en mortalidad, 2.460 casos de muerte actualmente. Cosa importante a saber, los diagnósticos en nuestro país lamentablemente continúan siendo muy tardíos. Casi el 60-70% de casos ya son cáncer de próstata metastásicos. Deberíamos invertir esta cantidad para estar con los acorde a los estándares internacionales. Entonces, bueno, tenemos acá perdón, el caso clínico y vamos a empezar a hablar un poquito de los factores de riesgo. ¿Por qué es importante saber los factores de riesgo en los pacientes con sospecha de cáncer de próstata? Primero, lo que ustedes tienen que saber es que respecto al cáncer de próstata, son tres factores de riesgo principales: historia familiar, ascendencia afroamericana y la edad. ¿Qué quiere decir? Que respecto a la historia familiar, tenemos hasta cuatro subtipos que debemos identificar nosotros. Primero, cáncer de próstata hereditario, cuando hay tres o más casos en la misma familia, en tres generaciones sucesivas. O sea, abuelo, papá y el paciente. Y distinto al cáncer de próstata familiar, perdón, en el que hay dos casos familiares, pero es un hermano con un primo, un tío, un primo. Son totalmente distintos. Y los síndromes familiares, ¿qué quiere decir? Que tenemos que saber en estos pacientes si la mamá tuvo un cáncer de mama, un cáncer de ovario o en la familia diagnosticado un síndrome de Lynch. O en el futuro probablemente todos sepamos si tenemos algún tipo de mutación germinal. Por lo tanto, es importante tener todo esto en cuenta en cuanto a historia familiar cuando hacemos la historia clínica a un paciente. Dos, ascendencia afroamericana. Y tercero, la edad. Mientras más años tiene un paciente, más riesgo de cáncer de próstata tiene. Entonces, algo importante que tienen que saber ustedes es esto, que es la historia natural de la enfermedad. No sé si ustedes pueden ver el cuadro superior, que está acá con la flechita, nos damos cuenta que desde el diagnóstico tenemos casi 5 años para poder darle un tratamiento a la enfermedad localizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad del cáncer de próstata es una enfermedad de evolución muy lenta, que nos da mucho chance de tratar. Y cuando el paciente ya debuta con una enfermedad metastásica inicialmente,
y vamos a terapias sistémicas, la sobrevida actualmente se ha prolongado bastante. Entonces, continuando con el caso clínico, tenemos con respecto a la enfermedad actual, en la primera consulta, el paciente acude porque presentaba pufo miccional, disminución del chorro miccional y nicturia. Entonces, quería ver si pueden participar ustedes, cómo enfocarían el caso, le pedirían algo adicional a este paciente. No sé si tienen los micrófonos abiertos, cualquiera podría participar, por favor. Tenemos un varón de 62 años que llega a su primera consulta con síntomas urinarios. ¿Cómo enfocan ustedes este caso? ¿Ninguno? Bueno, entonces continuamos. Lo que tienen que saber ustedes que todos los pacientes que tienen un síndrome de tracto urinario inferior, o sea, todo paciente que acude a la consulta con disuria, polaquiuria, sensación de tener vesical, paciente con disminución del chorro urinario, tenemos que pensar en todos los síntomas que están acá. O sea, no todo síntoma urinario en un varón es igual a próstata. Hay que pensar en tumores de vejiga, estrechez uretral, problemas vesicales, dolores pélvicos crónicos, disfunciones neurogénicas, cuerpos extraños en vejiga. Son un montón de diagnósticos en el cual tenemos que enfocar ese tipo de pacientes. Entonces, respecto a los exámenes este, con respecto a los exámenes que se le solicitó a este paciente, encontramos que tenía un PSA 10.7, tenía un tacto rectal, que es una próstata de 50 gramos, con nódulos en el lóbulo derecho, una próstata móvil, una ecografía que nos decía que tiene un volumen prostático de 40 gramos. Además, le habían pedido una resonancia de próstata y en líneas generales nos arrojaba que era un pirraxin. ¿Ok? Entonces, acuérdense, 66 años, PSA en 10, tacto rectal, había un nódulo y con respecto a la ecografía y la resonancia vamos a comentar actualmente. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para participar todos. Ven sus comentarios. No sé si ya rotaron algunos en urología. No sé si alguien quiere hacer un comentario respecto a estos datos de respecto a la enfermedad del paciente. ¿Qué opinan del PSA? ¿Qué opinan del tacto rectal? De la ecografía prostática. Puede llamar al azar, doctor. De paso Ya. tomamos lista. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos acá. Isabela Cortés. No sé si está ahí, Isabela Cortés. ¿Qué opinión se merece estos exámenes auxiliares? ¿Qué opina sobre el PSA? Ah, que el PSA se encuentra elevado, bueno, en valores mayores a 10, lo cual indicaría realizar más estudios por un posible cáncer de próstata. O sea, si bien el PSA no es como que el examen que confirme, nos podría indicar que se podría estar realizando un proceso maligno. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver con José Cava. ¿Qué opina sobre el tacto rectal? No está. ¿No? ¿Alguien que quiera participar, dar su opinión, por favor, respecto al tacto rectal? ¿Qué opina de ese tacto rectal? Bueno, entonces vamos a continuar. Respecto al tacto rectal, cosas que ustedes tienen que saber básicas. El tacto rectal, uno, te da una aproximación al volumen prostático. Dos, puedes medir cómo están las características de la próstata, es decir, sus bordes, número uno. Dos, la consistencia. Tres, si tiene alguna irregularidad o no. ¿Ya? Y si el paciente tiene dolor o no. Respecto a esto, es que vamos a hacer una sospecha diagnóstica. Entonces, estamos con un PSA
probablemente elevado, como mencionó su compañera, un tracto rectal que nos describe que tiene un nódulo y una resonancia magnética con pirraxia. Ya vamos a conversar respecto a eso. Entonces la pregunta es, ¿el PSA es para todos? No, la respuesta es no. El PSA, lo primero que tenemos que saber, esta es la guía europea respecto al cáncer de próstata, y las dos cosas importantes que tenemos que saber. La primera, que siempre que vamos a hacer un examen auxiliar, el paciente tiene que estar enterado de los riesgos y beneficios. Número uno. Dos, ¿a qué paciente le vamos a pedir el PSA? Está acá en el segundo círculo. Hay que pedir el PSA a los pacientes que son mayores de 50 años, número uno, pacientes mayores de 45 años con alguna historia familiar de cáncer de próstata o que sean descendientes afroamericanos, y a partir de los 40 años a los pacientes que tienen alguna mutación germinal, la principal es el BRCA2, a partir de los 40 años. Entonces, ojo con eso. El PSA a todos los pacientes sanos, sin antecedentes, mayores de 50 años. A partir de los 45 años, si tienen antecedentes familiares o son descendientes afroamericanos. Y a partir de los 40 años, si tienen alguna mutación germinal ya detectada. Entonces, vas a rescatar esta diapositiva. Tercero, el PSA. ¿Existe un punto de corte ideal? Entonces, si nosotros vemos el cuadro, nos damos cuenta que a pesar de que un paciente tenga un PSA tan bajito como entre 0 y 0.5, tiene algo de riesgo de cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿nosotros como médicos debemos diagnosticar todos los cánceres de próstata? La respuesta es no. Tenemos que diagnosticar los casos de cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Qué es esto? Es el cáncer de próstata que sí puede matar a tu paciente, ¿ya? Porque hay un cáncer de próstata que es indolente, por decir así, que nunca va a matar al paciente. Por lo tanto, el punto de corte estándar, por decirlo así, es un 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque el riesgo acá dice de cáncer de próstata y subgrado 2 es 6.7%. A pesar de que tengamos un punto de corte de 4, tenemos que saber que estamos por ahí olvidando algunos diagnósticos de cáncer de próstata. Por eso es que probablemente el PSA no sea el único elemento diagnóstico que vamos a utilizar. Entonces, tenemos esa tablita en la parte inferior que nos dice un PSA menor de 4, un PSA entre 4 y 10 y un PSA mayor de 10. Si tenemos un PSA menor de 4, nos quedamos todos tranquilos. Probablemente este paciente simplemente vaya a controles posteriores. Si tenemos un PSA entre 4 y 10, vamos a llamar a esto la zona gris. ¿Por qué? Porque no sabemos si el PSA en 5, en 6 es por algo benigno o por algo maligno. Y si tenemos un PSA en 10 o más de 10, ya tenemos que tener alta sospecha de que este paciente tiene un cáncer de próstata. ¿Ya? Seguimos. ¿El PSA es enfermedad específica? No. ¿Ya? Es órgano específica, que quiere decir que solamente la próstata produce el PSA, pero también le eleva la hiperplasia benigna, la prostatitis, procedimientos prostáticos, manipulación prostática y las relaciones sexuales. Por lo tanto, ante un valor de PSA elevado, hay que pensar que podrían ser también estos diagnósticos. Por lo tanto, es importante hacer una buena historia del paciente y ver si tiene alguno de otros síntomas que nos podría hacer pensar que el PSA se elevó por otra causa. Ahora, si estoy en la zona gris, ¿qué hago? Dos cosas y dos enfoques distintos, ¿ya? Una cosa es el enfoque en la práctica diaria, o sea, donde estás, no sé, en el internado, en el CERUS, donde no tienes quizá todas las herramientas, y otra en un centro hospitalario mucho más grande, donde puedes contar con distintas herramientas. Por eso, hemos hecho este algoritmo diagnóstico de manejo del PSA elevado. ¿Qué pasa si tengo un PSA entre 4 y 10? Lo que tengo que hacer es repetir el PSA. ¿Cuándo? Entre 2 a 3 semanas después del primer PSA, en las mismas condiciones y en el mismo laboratorio. De confirmarse que ese valor está elevado,
Tengo que pensar en esto, en el PSA Index. ¿Qué es el PSA Index? Simplemente es una división entre el PSA libre y el PSA total. ¿Ya? Eso, ¿cómo se pide? Simplemente marcan en el laboratorio, PSA libre, PSA total. Una vez que tienen esos dos valores, hacen la división. Y si el valor es menos de 18%, la división sería 0.18, hay mayor riesgo. ¿Ya? Acuérdense, PSA Index, mientras más bajo es el valor, mayor es la probabilidad de tener un cáncer de próstata. Número 1, fácil de hacer. 2, la densidad del PSA. ¿Qué es la densidad del PSA? Es la cantidad de PSA que hay por cada volumen prostático. ¿Cómo saco el PSA? Fácil. Cojo mi valor de PSA total y divido entre el volumen, ¿ya?, de la próstata que me da por la ecografía. Si está en más de 0.15, quiere decir de cáncer de próstata. ¿Ya? Tercero, velocidad de PSA. Se supone que tengo un paciente que es continuador y que yo veo que su PSA el año pasado estuvo en 5, este año está, no sé, en 5.3, 5.4, o este año está en 6, en 7. Tengo que saber que si entre un año y el otro subes más de 0.75 nanogramos, hay mayor riesgo de cáncer de próstata. Y lo otro es la duplicación del PSA. Mientras más rápido el PSA duplica, mayor es el riesgo de cáncer de próstata. De ahí la importancia de hacer un screening correcto de estos pacientes. Y estos otros dos que están con rojo son exámenes de el PSA3, un examen de orina. Lamentablemente, ¿hay en Perú? Sí, pero es muy caro. Y la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que actualmente ha entrado con mucha fuerza en cuanto al diagnóstico de cáncer de próstata. Ya vamos a conversar un poquito de todas las ventajas que nos da la resonancia. Seguimos entonces con el tacto rectal. El tacto rectal nos ayuda a detectar solamente el 18% de casos cuando tenemos un paciente con un PSA normal. Ojo, en manos experimentadas. Un tacto rectal alterado, ¿qué quiere decir? Que le encuentro un nódulo, está indurado, que los bordes están irregulares o una próstata que no se mueve asociada a un PSA elevado, casi 50% de probabilidad de que voy a encontrar un cáncer de próstata. Mientras el tacto rectal está alterado, mayor posibilidad de encontrar un cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Qué mido con el tacto rectal? El volumen prostático, la superficie, los bordes, la movilidad y si el paciente tiene dolor. ¿Sí? ¿El tacto rectal es importante? Sí. Este cuadro es bastante complicado. ¿Por qué? Porque es el estadiaje del cáncer de próstata. Pero con esta figurita está bastante fácil de saber. Recuerden que el tacto rectal es el que nos va a decir cuál es la clasificación del T en cuanto al cáncer de próstata. Si yo tengo un paciente y le hago un tacto rectal y está normal y tengo un PSA elevado, se convierte en un T1C. Si tengo un tacto rectal que solamente está afectado menos de la mitad de un lóbulo, como este círculo rojo, sería un T2A. Si tengo un tacto rectal que está afectado solamente un lóbulo en más del 50%, como este círculo celeste, es un T2B. Si los dos lóbulos están afectados, el círculo marrón, sería un T2C. Y si está el tacto rectal, los bordes están indurados, la próstata está muy pétrea, como este circulito verde, que la enfermedad ya salió en la próstata, sería de un T3 arriba. Por eso es muy importante hacer un tacto rectal. ¿La ecografía es importante? Sí es importante. No pedir ecografía transrectal, si bien es cierto, la única ventaja que nos da la ecografía transrectal es hacer las biopsias de próstata. Lo que a nosotros nos interesa es pedir una ecografía de riñón, vejiga y próstata, porque nos va a ayudar a valorar si hay hidronefrosis o no. Número 1, el volumen prostático, si el paciente tiene residuo postmiccional o no, cómo están las paredes de la vejiga y cómo está el contenido dentro de la vejiga. Hay tumores, hay cálculo. Y con eso plantear una estrategia diagnóstica al paciente. ¿La resonancia de próstata es importante? Sí. Quizá con los años
el screening se tenga que hacer solamente con resonancia. ¿Por qué? La resonancia, uno, que no es invasiva como el tacto rectal. Dos, es más fácil que un paciente varón acepte una resonancia, un tacto rectal. Y tercero, nos da mayor posibilidad de diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Ok? Entonces, este cuadrito, en líneas generales, es para que ustedes sepan que en la resonancia nos da 5 números. PIRAX 1, 2, 3, 4 y 5. Si tengo un PIRAX 1 y un PIRAX 2, yo me quedo tranquilo, no voy a hacer nada más a este paciente. Si tengo un PIRAX 4 o un PIRAX 5, sí o sí tengo que hacer biopsia. Si tengo un PIRAX 3, tengo que ver cuánto está la densidad de la próstata. Como puedo ver en este cuadrito. Si está más de 0.15, ya voy a considerar biopsia. ¿Ya? ¿Por qué es importante la resonancia? Porque además de decirnos en qué lugar puede estar la enfermedad, nos ayuda a planificar el acto quirúrgico. Entonces, muchos puntos a favor de la resonancia. Bueno, dicho esto, volvemos a repasar el caso clínico, todo lo que ya conversamos. La pregunta es, ¿qué le plantean a este paciente? Tenemos un paciente de 76 años, un tacto rectal alterado, ¿no es cierto? Y con un PSA en 10. No sé si alguien se anima a participar, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces. Lo que tenemos que hacer en un paciente es que si yo tengo una sospecha diagnóstica, tengo que confirmar mi diagnóstico. ¿Cómo lo confirmo? Con una biopsia de próstata. Entonces, la biopsia de próstata, ya, este es el reporte de la biopsia de próstata del paciente. Dice ecografía rectal, próstata de 43 gramos. Es una biopsia transrectal con técnica de sextano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Primero, ¿qué tienen que saber ustedes sobre la biopsia? Cosas generales nada más. Dos tipos de biopsia, ¿ya? La biopsia transrectal o la biopsia transperineal. Ambas tienen el mismo objetivo, que es llegar a un diagnóstico de cáncer de próstata. Como pueden ver en esta figura, la transrectal se ingresa con un transductor, un ecógrafo, y se toman todas las muestras perforando la pared rectal hacia la próstata. Y la perineal no, se ingresa con un ecógrafo transrectal y con una aguja a través del perine se toman todas las muestras. ¿Cuántas muestras tengo que tomar? En este gráfico está bastante claro. Son 12 muestras, ¿ya? Recuerden que el cáncer de próstata inicia en la parte externa, o sea, en la cápsula de la próstata, la parte periférica. Por lo tanto, me corresponde tomar del lado derecho 6 muestras, de la parte anterior, de la parte media y de la parte posterior, tanto de la zona periférica como la zona central. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una resonancia magnética y me dice, hay una lesión a tal nivel prostático? Tengo que tomar mis 12 muestras más otras biopsias en las zonas donde me hice la resonancia que hay enfermedad. Entonces, eso es lo que es la biopsia de próstata. Riesgo de la biopsia de próstata básicamente son sangrado e infección, cosas que deberíamos evitar. Entonces, se le hizo una biopsia de próstata a este paciente y la biopsia fue un adenocarcinoma acinar, un Gleason 4+3, Gleason 7 de 10, y el compromiso tumoral fue 1 de 2 fragmentos, 2 de 2 fragmentos, y además su grupo de riesgo fue un MISUB3. Ahorita vamos a desglosar todo esto de la biopsia para que ustedes puedan entender y aprendan a leer una biopsia. Primero, la histología. Casi 90-95% de casos son adenocarcinoma acinar. ¿Ya? Ojo con eso. Dos, ¿qué es el Gleason? El Gleason simplemente es un patrón de diferenciación histológica. O sea, el patólogo va a ver en su microscopio y nos va a decir qué tan diferenciado está o no está en las células del cáncer de próstata. Y de acuerdo a esto le va a dos valores. Y los valores van entre el 3
al 5. ¿Ya? Si hay más del 3, colocaré que es un 3 más el segundo valor, que puede ser 4 o 5. De acuerdo a esto, los voy a sumar y hago esto. Tienen que ver ustedes, el ISUP, que son la clasificación de riesgo. ¿Ya? Esa clasificación de riesgo es de acuerdo al Gleason. ¿Por qué es importante? Ahora vamos a ver por qué es importante leer de forma correcta esto en la patología. Entonces, volvemos acá y vemos que es un adenocarcinoma acinar, que es el más frecuente. 2 es un Gleason 4 más 3, como ya vimos en esa diapositiva, 4 más 3 es un grupo y subgrado 3. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve todo lo que ya hemos conversado? Para dar grupos de riesgo a los pacientes. Estos grupos de riesgo nos sirven para ver cómo es que vamos a manejar a los pacientes. Sumamos PSA, Gleason y el tacto rectal, y de acuerdo a eso decimos, bueno, mi paciente tiene un grupo de riesgo tal, tengo todas las opciones terapéuticas y eso es lo que le voy a ofrecer a mi paciente. Entonces, en nuestro caso, tenemos un PSA entre 10 y 20, un grupo ISUP grado 3, un tacto rectal que es un T2A. Convierte en nuestro caso en cáncer de próstata de riesgo intermedio. Entonces, ¿qué le plantearíamos? No sé si alguien quiere participar. Ya tenemos un diagnóstico, ahora ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en estos casos? Puede llamar al doctor. Ya, doctora. Entonces, Jonathan García. ¿Está Jonathan García por ahí? No está. Bueno. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de un cáncer de próstata, bueno, los cánceres en general, lo que a nosotros nos interesa saber es, ¿está localizado o la enfermedad está fuera del órgano? ¿Para qué? Para definir nuestra conducta. Entonces, hay que estadiar. ¿Cómo se estadia el cáncer de próstata? Con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, en este caso fue negativa, y con una gamografía ósea, que en este caso fue negativa. Entonces, estadiaje de cáncer de próstata con tomografía y con gamografía, en este caso negativo. Entonces, diagnóstico, neoplasia maligna de próstata, riesgo intermedio. En este cuadrito podemos ver todas las opciones terapéuticas que tenemos para todos nuestros casos. Vigilancia activa es una opción terapéutica. ¿En qué consiste? Recuerden que todo tratamiento tiene efectos secundarios. Por lo tanto, la vigilancia activa, ¿qué hace? Voy observando a mi paciente a cierto momento en que me cambie el PSA, me cambie el Gleason o me cambie algo en la resonancia y digo, bueno, ahora es momento de recién actuar con una cirugía o con radioterapia. ¿Qué gano con esto? 1 año, 2 años, 5 años de que mi paciente no perdió calidad de vida y tampoco perdió la oportunidad de curarse. Otra opción es la radioterapia, ya que son básicamente haces externos que van hacia la zona prostática, que puede ser externa o braquiterapia, o las dos combinadas, de acuerdo al grado del paciente. Y tercero, que es la prostatectomía radical, que es básicamente sacar la próstata, las vesículas seminales, los ganglios y volver a hacer una anastomosis de la uretra con la. Si es un bajo riesgo, puede ser vigilancia activa, radioterapia o prostatectomía radical. Si es un riesgo intermedio, puede hacer básicamente vigilancia activa en casos muy seleccionados, radioterapia o radiotomía radical. Y es un alto riesgo, prostatectomía radical o radioterapia. Entonces, a este paciente, ¿qué le vamos a proponer? Bueno, es un riesgo intermedio, tiene las opciones tanto de prostatectomía radical o radioterapia. ¿Cómo tomó la decisión? Explicándole al paciente los pros y los contras de todos estos procedimientos. Y bueno, en este caso, nuestro paciente que decidió hacerse una prostatectomía radical más una linfadenectomía pélvica bilateral. Básicamente esos son los hallazgos en cuanto a la cirugía y ese es el diagnóstico final, la patología
Se corrobora que es un adenocarcinoma, un Gleason 7, y que los márgenes quirúrgicos tenían compromiso múltiple. Felizmente acá los otros bordes quirúrgicos estaban libres y los ganglios fueron negativos. Ya entonces se correlaciona todo el caso de nuestra sospecha por el tacto rectal, por el PSA, por nuestra biopsia y con nuestra cirugía en este caso. Y para terminar, vamos al otro concepto, que es cáncer de próstata metastásico, que es básicamente cuando hacemos los estudios de extensión y nos damos cuenta que, bueno, la enfermedad ya salió. ¿Cómo la clasificamos? Dependiendo. Es muy distinto el paciente que debuta, o sea, que llega a tu consulta, un PSA más de 100, le haces la confirmación histológica y le haces una tomografía, gamografía, y tiene múltiples metástasis. Es distinto a un paciente que ya le diste un tratamiento tipo prostatectomía radical, por ejemplo, y que después en el camino hace en la evolución algún tipo de metástasis. Los dos evolucionan de forma distinta. Básicamente, en términos generales, vamos a decir que el cáncer de próstata metastásico, el tratamiento es de tipo hormonal. ¿Ya? La cirugía no tiene valor acá, salvo para síntomas obstructivos, y la radioterapia se puede dar en casos muy seleccionados. Pero el manejo principal en cáncer de próstata metastásico es el tratamiento hormonal. ¿Ok? Bueno, pues eso terminamos la exposición. No sé si tienen algún tipo de pregunta o algo para poder conversar respecto al cáncer de próstata. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, eso es todo respecto al cáncer de próstata. Muchas gracias, doctora, por la invitación y muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, doctor. Excelente su clase, muy amable. Hasta luego, gracias.